se necesite. Entonces, bueno, justo terminamos la unidad 2 que son los balances macroscópicos de materia. Ya revisamos el examen, ya pues ya tienen más o menos claro los conceptos que tienen que saber para realizar un balance macroscópico de materia, que son los flujos, las masas, las reacciones químicas, cuándo es un reactivo limitante, cuándo es un reactivo en exceso, cómo esas reacciones químicas se vuelven términos fuente. Y bueno, también composición química estuvimos realizando, entonces ya saben que un balance de materia, pues lo que busca es que tengamos todos los flujos y composiciones dentro del sistema. Bueno, flujos o masas, dependiendo de si es un proceso continuo o por lotes. ¿Qué sigue en el temario? En el temario lo que sigue es la unidad 3 que son los balances macroscópicos, pero en este caso de energía térmica en procesos metalúrgicos y de materiales. Em, y bueno, nuevamente pues vamos a ver una breve introducción, qué conceptos previos ya deberían dominar. Vamos a ver un poquito de la ley de conservación de la energía, la ecuación de balance macroscópico de energía térmica. Vamos a ver qué es un diagrama de Sankey y vamos a ver algunos ejemplos, que es básicamente por la misma estructura, ¿no? Que teníamos en el balance de materia, pero en este caso para el de energía térmica. Está limitado únicamente a energía térmica. Pues lo primero que nos podemos preguntar es qué es un balance de energía térmica y para qué se puede emplear un balance macroscópico de energía térmica. Ustedes ya vieron que lo que veíamos como un balance de materia en la unidad anterior era que lo que buscábamos era que toda la masa que entrara al sistema tenía que salir del sistema, ya sea que hubiera en el interior algunos términos fuente que cambiaran las especies, o en algunos casos que hubiera un desbalance entre entradas y salidas porque existía una acumulación. De todas maneras, se tenía que cumplir que todas las entradas menos salidas más términos fuente tenían que ser igual a la acumulación. En el curso, pues la acumulación vale cero, porque no vemos problemas que dependan del tiempo. Eh, pero bueno, lo que queremos es eso, que se cumpla, que no haya pérdidas de materia dentro de nuestro proceso y podamos saber dónde se va toda esa masa de insumos que metemos al proceso, en dónde sale dentro de los productos, ¿no? Del mismo. En este caso, lo que vamos a balancear es energía térmica. La energía térmica, pues, es el calor. Ujú. El calor y lo que vamos a buscar es que todo el calor que nosotros le suministramos al proceso para que se lleve a cabo, pues genere pues la parte del proceso que corresponde y de esa manera obtengamos los productos bien, ¿no? Ahora, al igual que el balance macroscópico de materia se usaba para entender el proceso, realizar cambios en el mismo y evaluar cómo esos cambios afectaban el comportamiento del mismo, pues el de energía térmica también. ¿Y por qué nos interesa? Porque hay muchos procesos metalúrgicos que involucran justamente cambios de calor o transferencia de calor. Entonces, estos balances de energía térmica van a estar fundamentados en la ley de conservación de la energía. Y nos interesa justamente porque hay muchos procesos que implican que calentemos algún material o que lo enfriemos, que haya transformaciones de fase, las cuales pues pueden ser exotérmicas o endotérmicas, dependiendo de qué estemos. Ahí déjenme hago un pequeño esto. Ahí está. Mateos. No, déjenme ver que sí sea del curso. Esperen. Mm, Porque Carlos, no, ¿verdad? No lo conocemos. Mm, no creo que no. No, no sabemos. Sí, creo que no. Ok, entonces, ¿en qué estaba? Sí, perdón.
en esta parte, ¿no? En que hay procesos que nos interesa estudiar el balance macroscópico de energía térmica, porque hay calentamientos de material, enfriamientos de material, transformaciones de fase que pueden ser exotérmicas o endotérmicas, o inclusive pues la misma reacción química pues puede ser endotérmica o exotérmica, dependiendo del proceso. Y esto es muy importante en los procesos metalúrgicos porque nosotros trabajamos a temperaturas muy altas muchos procesos, ya sean los procesos de fundición, siderúrgicos, pirometalúrgicos, tenemos tratamientos térmicos en los aceros que involucran trabajar con temperaturas muy elevadas, entonces necesitamos entender justamente esa transferencia de calor. Bueno, ¿qué nos permite controlar? Al igual que el balance de materia nos permitía controlar los flujos y composiciones químicas, en este caso se ve más bien reflejado en temperaturas. No es exactamente igual, estamos controlando el calor y este se ve reflejado como una temperatura. No son la misma cantidad, temperatura y calor, pero bueno, es la manera en la cual nosotros podemos percibir estos flujos, ¿no? Ajá. Y bueno, pues básicamente va a ser lo mismo, pero fundamentado en la conservación de la energía. Ahora ya habíamos visto que hay una aproximación macroscópica y microscópica de los balances. Ujú. Em, y bueno, esa aproximación depende de qué queramos estudiar del balance. No tiene que ver con las dimensiones del balance que estemos haciendo, no tiene que ver con como en el caso de lo que sería un análisis visual macroscópico, que es lo que se ve a simple vista, o microscópico, que usa instrumentos de medición. En este caso, tiene que ver con cómo nos aproximamos al proceso. O sea, el proceso puede ser de la dimensión que queramos y el balance macroscópico o microscópico depende de cómo lo estemos estudiando. En el caso del balance macroscópico, pues vimos que en la unidad pasada usábamos ecuaciones algebraicas que nos daba ciertas masas, ciertas composiciones. No nos decía específicamente en qué parte de los reactores ocurrían las reacciones o si había un gradiente de concentración o si la trayectoria de las masas dentro del sistema era de cierta manera. Simplemente veíamos entradas y salidas. Entonces eso nos permite hacer un control rápido del proceso, de manera que pues haciendo un balance que no nos tarde más de un par de horas, pues ya tenemos un entendimiento de qué está pasando. Es lo mismo con el caso de los balances de energía térmica. Aquí, por ejemplo, tenemos un alto horno y si ven dentro del esquema, pues dice que hay un gradiente de temperatura, ¿no? Que hay temperaturas más bajas arriba y más altas al fondo, que es justamente donde el aire entra para hacer la combustión del coque, que se está cargando. Entonces, eso ocasiona que aquí donde está la reacción, pues hay más temperatura y conforme vayamos subiendo va a haber menos. Eso en un balance macroscópico no vamos a poder verlo como tal, no podemos hacer obtener lo que es un gradiente de temperatura. ¿Qué sí podemos hacer? Pues podemos ver cuánta energía nos proporciona esa combustión del coque para saber a qué temperatura sale el metal líquido, en este caso el arrabio, de nuestro horno. ¿Ok? Entonces sí podemos hacer un control de proceso, no podemos visualizar este tipo de cosas, ¿no? Gradientes no podemos, pero sí podemos pues realizar un control. Puede ser un poco más burdo si quieren verlo así, pero pues actualmente con el uso de Machine Learning, donde ya las máquinas aprenden de lo que nosotros hacemos, pues plantear un balance macroscópico de materia e irlo alimentando con datos de la planta, pues puede hacer que la toma de decisiones sea más rápida, asistida con la computadora. Entonces, no es una herramienta que esté caduca, sino que se adapta a las necesidades actuales. Entonces, bueno, es esta parte. Ahora, como es intuitivo, esta cantidad de calor que nos da el coque al realizar la combustión,
pues varía dependiendo de la masa que nosotros agreguemos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el balance macroscópico de energía está asociado al balance macroscópico de materia. Los dos vienen en conjunto, uno no se puede separar del otro. Ahora, en la aproximación microscópica, pues vamos a usar ecuaciones diferenciales, que llamamos ecuaciones gobernantes, para describir un proceso. En ese caso, sí nos permite conocer los gradientes internos. ¿Cuál es la desventaja? Que tarda mucho más. Sí nos da un poco más de entendimiento del proceso, sí nos da más entendimiento, o sea, nos puede explicar los fenómenos que ocurren adentro del mismo porque está sustentado en justamente esas ecuaciones diferenciales que describen la física del proceso. Eh, pero es más complejo, tarda más tiempo, requiere más recursos y muchas veces no es tan necesario. A lo mejor no queremos saber lo que ocurre al interior, simplemente pues queremos ver cuántas toneladas de coque tenemos que alimentar para que siga funcionando. En ese caso, pues no nos conviene hacer una aproximación de este estilo porque va a tardar mucho, no nos va a dar. ¿No? Por ejemplo, aquí está representando una llama. Esa llama, yo desde el punto de vista macroscópico, pues considero que tiene una temperatura uniforme y simplemente lo que considero son las reacciones químicas y el calor sensible. En el caso del balance microscópico, pues sí considero la transferencia de calor y es importante cómo interacciona con las fronteras, ¿no? Que serían los límites del sistema. Entonces, pues sí puedo llegar a ver un gradiente, ver dónde está más caliente mi llama, cómo se disipa el calor, o sea, es diferente el estudio, pero no deja de ser válido uno por usar el otro, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe, todo claro. Todo claro. Ahora, ¿dónde los podemos aplicar? Pues podemos analizar temperaturas de flama en quemadores, podemos estudiar la solidificación de piezas en la fundición, temperaturas de trabajo para tratamientos térmicos, pérdidas de calor en procesos de aceleración. Hay procesos que a lo mejor no trabajan a temperaturas tan elevadas, pero tal vez la reacción sí, no, sí es exotérmica o endotérmica, y entonces nos interesa, por ejemplo, en procesos hidrometalúrgicos, explorar esa cinética de reacción, cómo se ve afectada por la temperatura. Entonces, si hay transferencia de calor, nosotros podemos aplicar el balance de energía térmica. Ahora, ¿qué necesito previamente para poder realizar un balance de energía térmica? Pues lo primero que necesitamos es saber todo lo de balance macroscópico de materia. Eso ya lo sabemos, llegado a este punto, ustedes ya lo estudiaron, ya no deberían tener problema alguno en realizar un balance macroscópico de materia. A lo mejor un poquito el problema sería el tiempo, ¿no? Que pudieran tener. A lo mejor se tarda un poquito más, pero estoy seguro de que alcanzarían a resolverlo, ¿no? Mm, Ajá. Entonces, una de las cosas es eso, el tiempo que podría tardar, pero pues con que tengan los conocimientos, pues ya lo pueden aplicar, ¿no? Porque están los dos acoplados. La otra cuestión que tienen que saber es reacción química, eso ya lo vimos. Y hay que saber bastante termodinámica. Entonces, lo que vamos ahorita a ver es un poquito de esos conceptos termodinámicos que tenemos que conocer, porque esto ya lo conocen, ¿no? Y dentro de la termodinámica, pues está la entalpía. Y esa entalpía es el calor a presión constante que puede ser calor sensible, calor latente o calor de reacción, que se puede calcular. Ahorita vamos a ver cómo. También vamos a ver las propiedades de una mezcla, sobre todo en los balances macroscópicos de materia, pues no necesitábamos las propiedades porque lo que nos interesaba más es calcular la composición de la mezcla. Ahora ya con esa composición de la mezcla, pues sí necesitamos ciertas propiedades, sobre todo porque vamos a hacer cálculos termodinámicos. Entonces, en una mezcla, pues se pueden aproximar de ciertas maneras. Y finalmente hay que saber, hay que entender la ley de Hess, que es relativamente sencilla, pero pues hay que tenerla en mente, ¿no? Porque es un fundamento para el balance. Bibliografía, pues el libro principal que pueden usar de consulta es este, que es el Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing. Ya les había mencionado, hay una versión anterior que es Metallurgical Processing, también es útil.
cualquiera de los dos. El anterior pues tiene menos ejercicios y tiene más datos termodinámicos porque antes era más difícil encontrarlos. El nuevo pues está más centrado en los ejemplos y ya los datos da por hecho que se pueden encontrar ya sea en software o en línea o en alguna base de datos, ¿no? Y bueno, vamos a usar este que es el Materials Thermochemistry de Kovachevsky y más que nada lo que nos interesa de este son las tablas de datos termodinámicos porque de ahí pues vamos a sacar alguna información, ¿no? Para algunos ejercicios. Pero bueno, son esos dos, ¿no? Esta es una versión viejita de este mismo, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, entrando en los conceptos previos. Pues el primer concepto que no conocíamos hasta ahora, que es la entalpía, ya entrando dentro de lo que sería la termodinámica, pues es el concepto de entalpía, ¿no? La entalpía es una magnitud termodinámica y viene del griego entalfo, que es agregar calor. Normalmente lo simbolizamos con una letra H mayúscula. ¿Mm? Y bueno, ¿cómo lo definimos? Es el flujo de energía térmica, es decir, el calor, en procesos químicos efectuados a presión constante. Y esa es la parte importante, esa presión constante. Cuando el único trabajo es de presión-volumen, ¿no? Em, entonces, básicamente lo que nos está diciendo que es el flujo de calor en condiciones isobáricas, es decir, a una presión controlada. Ahora, como es una cantidad termodinámica, pues requiere que nosotros estudiemos el sistema como si fuera un sistema termodinámico. Dicho esto, pues, ¿qué hacemos primero para poder estudiar algo desde el punto de vista termodinámico? Pues aislarlo de los alrededores. Entonces, colocamos nuestro sistema aislado de los alrededores mediante fronteras. Y esas fronteras pues pueden ser distintas dependiendo de qué aproximación estemos usando. Eh, y bueno, eso hace que dividamos nuestro universo entre el sistema y los alrededores. Ahora, como es la entalpía, pues lo que vamos a estudiar entre este sistema y los alrededores, pues es la transferencia de calor a presión constante. Pues puede haber flujos de calor de entrada que van a ser positivos o flujos de calor que salgan del sistema que van a ser negativos. En libros muy viejitos van a encontrar que estos signos estaban al revés. Estaban al revés porque antes se estudiaba desde otro punto de vista, pero ya después se llegó al consenso de que todo el calor que ganara el sistema, pues va a ser un flujo positivo, todo el calor que pierde el sistema va a ser un flujo negativo. Entonces ya actualmente pues se usa así. Anteriormente lo pueden encontrar en libros que está al revés, pero para que lo tengan en mente, ¿no? No es que sea un error, simplemente pues era al revés la aproximación, ¿no? Bueno, les decía que la entalpía es una propiedad de estado. ¿Qué quiere decir? Que es una cantidad que está asociada específicamente a un estado termodinámico de nuestro material. ¿Qué quiere decir eso? Que está anclado a temperaturas, presiones, fases que se encuentran dentro del material, la estructura que tiene. Entonces, tiene muchos parámetros para poder calcular la entalpía en un momento exacto en espacio y tiempo, ¿no? Eso quiere decir que es muy difícil que nosotros tengamos expresiones que nos predigan la entalpía como tal. ¿Qué expresiones hay? Por ejemplo, está la ley del gas ideal. Pues la ley del gas ideal es una ecuación de estado. Nos puede decir cómo es el estado del gas bajo ciertas condiciones de presión, temperatura, volumen. Entonces tenemos ahí como que algo que nos describa. En el caso de los sólidos y los líquidos es muy difícil tener una ecuación de estado que nos permita cuantificar eso, o sea, la entalpía como un valor absoluto en un punto del sistema. Es por eso que la mayoría de las veces lo que calculamos no es entalpía como tal, sino cambios de entalpía. Entonces, normalmente no calculamos la H en un punto, sino que calculamos el cambio en entalpía, el delta H, que nos indica el cambio de entalpía entre un estado y otro. Entonces, el estado uno sería el estado inicial
y el estado 2 es el estado al cual llegamos. Esta diferencia en entalpía, pues lo vamos a llamar el cambio en entalpía, ¿no? El delta H. ¿Qué sería esto, no? Partimos de un estado inicial, llegamos a un estado final y calculamos esa diferencia en el valor de la entalpía. Muchas veces ese estado inicial va a ser el estado de referencia, que son 298,15 grados Kelvin, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esas serían las condiciones de referencia en la mayoría de los sistemas y calculamos ese cambio de entalpía a partir de ese estado de referencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos la entalpía, calor a presión constante y vamos a cuantificar cambios en entalpía. ¿Qué tipos de entalpía tenemos? Pues tenemos principalmente tres que nos interesan a nosotros actualmente para fines del curso. Tenemos el calor sensible, calor latente y calor de reacción. Calor sensible es el que primero que vamos a empezar, ¿no? Entonces el calor sensible se percibe como un cambio de temperatura y por eso le llamamos calor sensible, porque lo sentimos nosotros. Nosotros podemos percibir ese cambio en temperatura. Podemos saber si nuestro material ganó o perdió temperatura, dependiendo ganó o perdió calor, perdón, ganó o perdió calor, dependiendo de la temperatura que el material presente. Entonces, si tenemos algo que está a 25 grados centígrados y lo acercamos a una llama, seguramente va a incrementar su temperatura, va a ganar calor. ¿Ok? Entonces, esas ganancias o pérdidas de calor se van a ver reflejadas como eso, aumentos o decrementos de temperatura. ¿Y cómo nosotros calculamos ese cambio en calor? O sea, en cambio en entalpía. Pues vamos a usar un concepto que es la capacidad calorífica a presión constante. ¿Y qué es la capacidad calorífica de un material? Implica qué tanto el material es capaz de absorber de calor con respecto a sus cambios de temperatura. ¿Sí? Pues, ¿cuánto calor el material puede ganar antes de elevar su temperatura, 1 grado centígrado? ¿O cuánto calor el material puede perder antes de bajar su temperatura a 1 grado centígrado? Normalmente se define así. Entonces, este CP, que es la capacidad calorífica a presión constante, van a ser los cambios en el calor a presión constante con respecto a la temperatura. De aquí, si despejamos el calor, que es lo que nos interesa a nosotros, es lo que estamos balanceando, la energía térmica, pues nos va a quedar que el cambio en el calor a presión constante va a ser igual al CP por el cambio en temperatura. Ahora, si yo integro ambos lados, pues me va a quedar que el cambio en entalpía va a ser igual a la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de la capacidad calorífica del material con respecto a la temperatura. Ahora, ese cambio en temperatura se está refiriendo a un cambio de estado. Entonces, esa temperatura final, pues va a ser la temperatura en el estado final. Esa temperatura inicial va a ser la temperatura del estado inicial. A eso se refiere. Entonces, esta capacidad calorífica simplemente nos indica qué tan bueno es el material para absorber calor o qué tan malo es para ello, ¿no? Muchas veces se usa como no, bueno, no es tan así, es más que nada, a veces lo usamos para ver qué tan aislante puede ser un material. Si tiene un CP muy grande, pues puede absorber mucho calor antes de elevar su temperatura. Eh, no tiene tanto que ver con si un material es conductor de calor o aislante de calor, porque eso se ve con la conductividad térmica, pero sí nos da una idea de qué tanto calor puede ganar el material antes de elevar su temperatura. ¿Ok? Entonces el cálculo es de esta manera. ¿Dudas aquí de calor sensible? No, profe, ninguna. Ok. Es calor sensible, ahí está. El que sigue es el calor latente de cambio de fase. El calor sensible, nosotros decíamos que era un calor que nosotros podemos percibir como un cambio en temperatura.
¿Qué sería el calor latente? Entonces, el calor latente es aquel calor que no se ve reflejado como un cambio en temperatura. Es decir, la temperatura de nuestro proceso va a permanecer constante, va a ser igual, pero sí hay un cambio de calor que se ve reflejado como un cambio de fase. Ujú. Entonces puede ser un calor de transformación en donde nosotros cambiemos la estructura cristalina de un material. Puede ser una entalpía de fusión en la cual un material se funda o cambie su estado de sólido a líquido. Puede ser un cambio de solidificación, que sería el cambio de líquido a sólido. Entonces, en esos cambios la temperatura permanece constante, únicamente sí hay una transferencia de calor, pero se va a ver reflejada en ese cambio de fase. Ahora, algo interesante es que en procesos reversibles, pues la entalpía de fusión va a ser el inverso de la desolidificación, ¿no? Entonces, ya lo pueden encontrar en los libros como delta H o lambda, cualquiera de los dos, lambda o delta H. Y bueno, puede haber la de vaporización, ¿no? Que es el cambio de líquido a gas, que también implica un cambio de energía. Para sustancias puras es cuando es más latente el calor, para mezclas, este calor sí a veces implica un cambio en temperatura, que va a ser normalmente, normalmente va a ser más bajo que el calor sensible. O sea, sí va a haber un cambio en temperatura, pero va a ser más pequeño que el que tendríamos en un calor sensible. Pero en materiales puros sí se mantiene constante, ¿no? Va a ser un calor latente, en las mezclas sí puede llevar una cierta pendiente, pero normalmente va a ser pequeña, ¿no? En comparación a lo que tendríamos en enfriar o calentar una fase pura, por así decirlo, porque en este caso, pues el calor durante ese cambio de fase, pues se va a referir a la mezcla de esas propiedades, ¿no? De que sea sólido o líquido, ¿no? Entonces, esa mezcla es la que tenemos que considerar. Pues aquí simplemente pues lo vamos a sumar o restar, ¿no? Aquí no lo calculamos como tal, nos lo tienen que dar como un dato, eh, y pues así lo vamos a considerar. Aquí hay un pequeño esquema de lo que sería el contenido calórico del zinc. ¿Qué es el contenido calórico? Pues el delta H, básicamente. Entonces, este es el cambio de calor con respecto a la temperatura de referencia. Sería algo así, ¿no? Pues qué tan grande va a ser el delta H con respecto a la temperatura. Entonces, aquí es interesante ver ciertas cuestiones, ¿no? El zinc a 0 grados Kelvin, pues sería totalmente un sólido. Aquí no podemos, a 300 grados centígrados, que sería 298,15 prácticamente, pues vamos a tener un cero de delta H, porque habíamos quedado que la temperatura de referencia son 298,15. Entonces el cambio de 298 a 300, pues es pequeñito, ¿no? Entonces prácticamente es cero. Partimos de cero. Va a ser sólido, que es el estado de referencia del zinc. Y bueno, aquí si ven, con respecto a la temperatura, empieza a subir, ¿no? Hay una subida en ese calor, en esa entalpía, ese cambio en entalpía, con respecto a la temperatura a la cual esté el zinc. Aquí sigue sólido, 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 sólido. Y aquí en este punto hay un brinquito, hay un salto en ese calor. Ese salto se da a 693 Kelvin, ¿no? Casi llegando a los 700. Y si vemos aquí, corresponde a 7323 joules. Esta escala está en kilojoules, por eso se ve más chiquito, ¿no? 7000 joules. Em, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí partimos de un zinc sólido. Entonces el zinc sólido se va calentando, se va calentando, se va calentando, se va calentando, va ganando calor conforme su temperatura incrementa. Y luego en este salto lo que está pasando es que tiene una transformación, un cambio de fase. Va a pasar de ser sólido a ser líquido. Va a pasar a ser líquido. Entonces, en esta fusión, lo que nosotros vemos es eso, que va a haber un cambio en el calor
pero no un cambio en la temperatura. Es decir, desde que el zinc está sólido, que empieza a fundirse y entonces empieza a estar contacto zinc sólido con zinc líquido, pues todo ese proceso en donde antes de que termine de fundirse totalmente, la temperatura se va a mantener constante mientras estén en contacto las dos fases. Entonces no importa cuánto calor yo le aplique, esa temperatura del zinc no se va a elevar. Hay algunas excepciones, ya las aprenderán cuando estén viendo solidificación, que puede haber subenfriamientos o sobrecalentamientos en los cambios de fase, pero de normal, si está bien controlado el proceso y todo va de acuerdo a lo que debería pasar, mientras haya sólido con líquido, en mezcla la temperatura se va a conservar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cero, referencia. Calentamos, calentamos, calentamos y eso se ve reflejado como un cambio en temperatura. Llegamos a 693, temperatura de fusión. El zinc se funde, entonces empieza a aparecer líquido primero en las regiones más calientes, está en contacto, llega un momento en el que pues el sólido está totalmente bañado en líquido y ya al final queda todo líquido. Una vez que termina de transformarse el zinc de sólido a líquido, empieza a ocurrir esto, empieza a seguir subiendo. Pues aquí lo importante es que vean que esta lambda de fusión tiene un valor muy establecido, no va a variar, no va a variar, entonces lo vamos a considerar que es un valor constante. Aquí esto debería ir por kilogramo, me parece que esta gráfica es por cada kilogramo de zinc, este, entonces este valor es por kilogramo, ¿no? Se los investigo para darles bien el dato, ¿no? Pero bueno, viene así, ¿no? Entonces llega aquí, se funde todo y luego empieza a calentarse otra vez. Entonces yo le sigo suministrando calor y ahora la temperatura empieza a aumentar. ¿Qué está pasando ahí? El líquido está teniendo calor sensible. Entonces este de aquí era calor sensible, calor latente, calor sensible. Calor sensible se ve reflejado como un cambio en temperatura. Calor latente tiene una misma temperatura, pero sí hay un cambio de calor. Luego otra vez calor sensible, esta vez del líquido. Llegamos aquí y este de aquí es el punto de ebullición, que son 1180 grados Kelvin. Tiene un valor de 115.332 joules. Este es este saltote que está aquí, ¿no? Entonces el zinc líquido empieza a evaporarse y mientras esté en contacto el zinc líquido con el vapor de zinc, no va a haber un cambio en la temperatura hasta que acabe de evaporarse. Una vez que acaba de evaporarse, ahora sí, ese vapor, si lo seguimos calentando, va a seguir subiendo su temperatura de acuerdo al calor que le suministremos, pero hasta que el vapor sea ya la única fase que esté presente. Pues tenemos calor sensible del sólido, calor de transformación de fusión, calor sensible del líquido, calor latente de ebullición y calor sensible del gas. Entonces, todo esto va a ocurrir si nosotros calentamos el zinc de 300 a 1300 grados Kelvin. Ujú. Pues tenemos tanto calor sensible que vamos a calcular de esta manera como una integral de la temperatura final a la temperatura inicial del CP, diferencial de temperatura, como calor latente, que simplemente es un dato que está asociado a la sustancia o a la materia. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, ninguna. Ok, pues tenemos eso. Ahora eso con respecto a calor sensible y calor latente. El último calor que vamos a ver es el calor de reacción. ¿Ok? Y ese calor de reacción es un calor que está asociado a una transformación que nosotros vamos a ver como una reacción química, ¿no? Es una transformación de dos, o bueno, puede ser un solo reactivo, ¿no? Pero vamos a suponer dos reactivos a dos productos, ¿no? Puede ser un solo reactivo a dos productos, puede ser dos reactivos a un producto, o sea, ahí varía dependiendo de la reacción química, pero es una transformación, ¿no? De la materia. Entonces, esa transformación que estamos nosotros viendo como una reacción, en este caso como una ecuación química, pues nosotros podemos cuantificar ese calor que resiente, ¿no?
Entonces vamos a suponer la reacción más general, que serían A moles de A más B moles de la sustancia B, que nos producen C moles de la sustancia C, más D moles de la sustancia D. ¿Cómo calculamos el calor de reacción? Pues va a ser la suma de los calores de formación de los productos menos los calores de formación de los reactivos. Entonces, estos calores normalmente nosotros los vamos a tener a condiciones estándar, 298 grados Kelvin y una atmósfera de presión. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a multiplicar C veces el calor de formación de la sustancia C más D veces el calor de formación de ya sea el elemento compuesto D menos A veces el calor de formación de el elemento compuesto A menos B veces el calor de formación del elemento compuesto B. Entonces, esto en condiciones estándar, esto normalmente sí está reportado en tablas, lo podemos encontrar fácilmente. Aquí lo único importante que tiene que considerar es que este calor de reacción es una propiedad que depende de la masa o de la cantidad de sustancia que nosotros hagamos reaccionar. No es lo mismo una flama de un encendedor que la flama de un quemador de una estufa, que la flama de, por ejemplo, un quemador de alta velocidad. Entonces, todo eso depende de cuánto combustible estemos proporcionando. O sea, esa temperatura va a variar con eso. Así que tienen que tener cuidado que independientemente de que todos usen un combustible distinto, vamos a suponer que todos usan el mismo combustible, que usamos el mismo combustible para alimentar un encendedor, una parrilla y un lanzallamas, por ejemplo. Siendo el mismo combustible, la temperatura va a ser muy diferente porque el calor va a estar asociado a la cantidad de materia que nosotros estamos consumiendo o combustionando, más bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que esto de aquí, este calor de reacción, va a estar en unidades de calorías por cada A moles de A. Ajá. O B moles de B. O calorías por C moles de C. O calorías por D moles de D. Entonces, va a estar asociado a esa cantidad. Hay que tenerlo en mente. Entonces, de manera general, pues podemos decir que el calor de reacción es la suma de el calor de formación de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico, menos la resta de la sumatoria de los calores de formación de los reactivos multiplicados por su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Pueden usar la ecuación de Kirchhoff para cuantificar lo que es el efecto de la temperatura. A mí no me gusta, a mí me gusta hacerlo a condiciones estándar porque siento que la ecuación de Kirchhoff puede llevar a que tengan errores, pero si la quieren usar, pues la pueden usar, que simplemente pues, es agregarle a los reactivos o productos su calor sensible asociado. Ahora también deben agregar la transformación, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí quisiera reaccionar zinc a 900 Kelvin, entonces yo tengo este calor de formación, que es cero más todo esto. Entonces, en la ecuación de Kirchhoff, yo tengo que considerar este calor sensible, este calor de transformación, este calor sensible. Es un poquito más complejo. Yo preferiría cuantificar cuánto es el calor que tenemos aquí y calcular todas las reacciones en condiciones estándar. Pero ya es decisión de ustedes, no pasa nada, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. No. Ok. Pues lo que sigue es propiedad de la mezcla. Déjenme veo. Le dejé. Ok. Vamos a ver. Entonces, propiedades de una mezcla. Nosotros normalmente no vamos a trabajar con sustancias puras, como en este caso yo les enseñaba el zinc. Normalmente no vamos a trabajar con sustancias puras, vamos a trabajar con mezclas. Entonces, a lo mejor no es el zinc, es una aleación de zinc. A lo mejor en la combustión, pensando en la combustión, a lo mejor no es 100% metano nuestro combustible, sino que es gas natural y entonces tenemos una mezcla.
Entonces, hay diferentes razones por las cuales tendríamos una mezcla en nuestro proceso. Por lo tanto, necesitamos poder cuantificar esas propiedades, ¿no? Porque vean aquí, para calcular la entalpía del calor sensible, pues necesitamos el CP, el de una sustancia pura seguramente esté reportado, pero el de una mezcla a lo mejor no lo encontramos tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una es que podemos medir las propiedades de la mezcla, para lo cual tendríamos que hacerlo experimentalmente, y eso puede ser costoso y requiere tiempo, además de que tenemos que ser muy precisos en cómo lo estemos haciendo. Es una forma, ¿no? de hacerlo. Otra es que podríamos suponer que son las propiedades más o menos parecidas a las de una sustancia pura. Esto a veces lleva a un error en los cálculos. Hay que tener cuidado con este tipo de suposiciones, pero, por ejemplo, si estamos hablando de un acero que es al bajo carbono, que a lo mejor nada más tiene un punto, 1% de carbono en peso y muy poquitos, otros elementos, a lo mejor sí podríamos considerar que es hierro puro y que se va a comportar como hierro puro, pero en muchos casos, pues no podemos hacer esta suposición. ¿Qué es lo que podemos hacer en caso de que no podamos medirlas experimentalmente y que sí tenga una mezcla que sea considerable de otras sustancias? Pues podemos sacar un promedio ponderado. No es la propiedad exacta que tendría la mezcla, no es una aproximación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente sumar, bueno, estas propiedades, este promedio ponderado implica que nosotros calculemos un promedio considerando las distintas masas o volúmenes que tenga la sustancia. Entonces puede estar basado en la masa o puede estar basado en el volumen. En el caso de la masa, nosotros ese promedio ponderado pues sería la masa de cada componente por su propiedad que queramos en específico. Por ejemplo, la densidad de una mezcla. Vamos a suponer que es una aleación de aluminio con silicio y tiene 25% de silicio, 75% de aluminio. Entonces, bueno, en ese caso, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que poner la masa de aluminio que esté en la mezcla, multiplicada por la fracción, por la densidad de ese aluminio, más la masa del silicio que está en la mezcla, multiplicado por la densidad de ese silicio, y todo entre la masa total. Esa es una forma. O simplemente, pues podemos hacer la sumatoria de la fracción masa por la propiedad. Entonces, la densidad de una mezcla sería la fracción masa de cada componente por su densidad. Acuérdense que la suma de las fracciones masa es igual a 1. Entonces, al final, este promedio ponderado lo que está haciendo es promediando, dependiendo de la fracción masa, qué tanto aporta a la densidad de la mezcla ese componente. Les digo que no es exactamente igual, no, o sea, no lo consideren como que va a ser la propiedad exacta que va a tener la mezcla, pero es una aproximación y es válida en muchos casos. En caso de volumen, pues también podríamos representarla como el volumen de cada componente de la mezcla por la propiedad que nos interesa. Por ejemplo, el CP. El CP de la mezcla, pues sería el volumen, vamos a suponer que es aire. Sería el volumen de oxígeno que tiene el aire por su CP, más el volumen de nitrógeno en el aire por su CP, y todo entre el volumen de aire total que tenemos. Eh, para los gases, pues también lo podemos expresar como la suma de la fracción mol por la propiedad, ¿no? En el caso del volumen, ¿no? Y bueno, también podemos hacer el promedio basándonos en la cantidad de sustancia, que sería el número de moles, que sería la fracción mol por la propiedad de cada sustancia, la sumatoria, ¿no? Es un poquito complicado verlo así, ya después veremos un ejemplo. No es tan difícil, pero sí es importante que tengamos alguna herramienta para aproximar esas propiedades de una mezcla. Entonces, por aquí hay un ejemplo, el CP de una mezcla, pues sería el número de moles por el CP de la mezcla entre el número de moles totales, o la suma de la fracción mol por el CP de la mezcla, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues también les puse que se puede sacar un CP total, que sería el número de moles de cada componente por el CP de I.
Vean que es esto mismo, pero sin considerar esta parte, que es el número de moles totales. Entonces, la diferencia es que este nos sirve para como propiedad de la mezcla y en este caso, este lo usamos más que nada para calcular calor sensible, para ya no volver a multiplicar por el número de moles, porque al igual que aquí, este, depende esto de la cantidad de sustancia que nosotros estamos reaccionando, el calor de transformación y el calor sensible van a estar sujetos a justamente la cantidad de materia que nosotros estemos calentando o que estemos transformando. No requerimos la misma temperatura el mismo calor para fundir 10 gramos de acero que para fundir una tonelada de acero, perdón. Y no requerimos en la misma cantidad de calor para elevar la temperatura de 10 gramos de un cerámico a elevar unos 200 kilogramos de ladrillo refractario. Entonces hay que considerar eso, que todo esto está asociado a la cantidad de sustancia. ¿Ok? Entonces, bueno, es esa parte. Entonces, el CP de una mezcla, pues, el calor sensible de una mezcla, pues lo podríamos calcular como el número de moles de la mezcla por el CP de mezcla, que acuérdense que esto está con la fracción, o la integral del CP total, que este ya es independiente de ese número de moles totales, ¿no? Bueno, esto de las propiedades de la mezcla, pues ya después haremos algún ejercicio para que quede más claro. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Finalmente, para acabar la clase de hoy y no dejarla tan pesadita, pues vamos a considerar la ley de Hess. ¿Qué dice la ley de Hess? La ley de Hess está basada, más bien, en que la entalpía es una propiedad de estado. ¿Ok? Es una propiedad de estado y como tal va a estar asociada a una diferencia de estados termodinámicos. Entonces, diferencia de entalpía entre este estado final y este estado inicial, pues va a ser el cambio entre la entalpía final y la entalpía inicial. Inclusive si consideras el estado inicial como el estado de referencia, pues esa diferencia de entalpía nosotros la vamos a ver reflejada como un delta H. ¿Qué dice la ley de Hess? Que siendo una propiedad de estado, no importa la trayectoria que nosotros sigamos para realizar este cálculo, estoy aquí. Si nosotros hacemos pasos intermedios, la suma de todas esas entalpías entre estos cambios de estado intermedios debe ser igual al cambio total. Ujú. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un estado inicial, un estado final. A veces no podemos realizar este cálculo directamente porque no tenemos los datos, porque no están reportados esas transformaciones, por X razones, ¿no? No podemos hacer este cálculo. Entonces, nosotros podemos plantear una serie de estados intermedios donde sí podamos calcular estos cambios de entalpía y al final la suma de estos cambios de entalpía que tenemos aquí, el delta H1, el delta H2 y el delta H3, pues va a ser igual a la suma de este cambio global, delta H total. Pues no importa la trayectoria que sigamos o el número de pasos que tengamos para llegar al estado inicial, al estado final, perdón, desde el estado inicial. No importa el número de pasos para llegar a este estado final. Lo que nos importa es que la suma va a ser igual, se va a mantener. Ujú. De conservación. Es que si ya entramos a esto ya queda un poquito largo. Pero creo que es que sí tenemos media hora. Ok, vamos a seguirle porque sí todavía tenemos algo de tiempo, ¿no? Entonces, hasta aquí pues serían los datos termodinámicos que tenemos que tener, ¿no? Tenemos que conocer un poquito de calor sensible, calor latente, calor de reacción, tener en cuenta que las propiedades de una mezcla las podemos ponderar y que la ley de Hess pues nos permite realizar cálculos con diferentes estados intermedios para calcular un cambio de entalpía pues más general, ¿no? Entonces, esto sería como los conceptos previos. Pues yo creo que voy a cortar. Sí, yo creo que sí. Lo que voy a hacer
Es que voy a cortar la grabación. La voy a parar.